Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 30. La vista de su regreso fue demasiado confusa para él. Souta usaba un pseudo-clon para reemplazar la existencia de la espada Kilineiram, explicó algunas cosas a Blue Rose, cosas que refutarían su ausencia, ya que, si se encontraban en momentos de peligro mientras él estuviera ausente, así no lo culparían por no haber hecho nada, pero eso no quería decir que las dejaría indefensas, sea como sea, su cuerpo se encontraba en manos de la Kyush, la espada Kilineiram, el nuevo cuerpo de Souta, su cuerpo original fue destruido por la magia salvaje de un Lord Dragón. Él tenía la opción de crear un arma de igual proporción a la antigua arma Kilineiram, pero no lo hizo, no veía necesidad por el momento de realizar tal cosa, pero tenía pensado hacerlo tiempo después. Uno de los integrantes de Blue Rose, una vampiresa que vivió desde muchos siglos atrás, para alguien como él que conocía poco de este mundo, era una bendición en sabiduría, aunque nunca preguntó sobre su vida misma, la propia Evileye soltaba datos en cada momento que podía, no usó magia para ganarse su confianza, ya que esta persona al vivir tanto tiempo, debería de tener muchos contactos, si uno de ellos resultara ser un poseedor de magia salvaje poderosa, las habilidades que usaría en ella podrían verse descubiertas, dando por terminada la recopilación de información y siendo perseguido por aquellos grupos, y aunque resultara difícil reconocerlo, la magia salvaje era demasiado para él, quien no poseía un ítem mundial para poder contrarrestarla, investigar métodos de contrarrestar la magia también era difícil, ya que la propia magia salvaje era conocida como magia que solo los verdaderos Dragon Lord poseían. Su cuerpo se dividía en dos cosas o seres cada vez que él se iba a las reuniones, un pseudo-clon, quien poseía su cuerpo y un alma artificial, y un alma con un cuerpo artificial, volver a su cuerpo que era la espada era cosa sencilla, no importaba dónde se encontrara, su alma verdadera estaba unida al cuerpo, por lo que, solo tenía que pensar en regresar y volvería, pero claro, el tiempo que tardaría en recorrer el mundo era algo desconocido, a lo mucho, pensó que podría tomar años o en algunos segundos, al ir a las reuniones, Momonga abría un portal dimensional que conectaba dos espacios, usando eso, aparecía rápidamente en ambos lados sin siquiera dejar rastros o algunas pistas de su desaparición, para un alma andante como él, era una bendición. Lo mismo pasó esta vez, usando el mismo método, volvió a su cuerpo original, pero lo primero que vio al entrar en su cuerpo, fue a una mujer golpeando el rostro de la Kyush, solo para que segundos después, elevara el cuerpo de la Kyush mientras sostenía su cabeza, no conocía la situación actual, pero podía escuchar algunas palabras provenientes de Evileye. Si ella no estaba entrando en acción para luchar contra ella, eso quería decir que la propia persona no era un enemigo, pero también hacía ver que el momento en sí no era muy agradable, así que decidió actuar, primero la empujó con una onda de choque mágica normal, después de eso, trató de amordazarla con cuerdas divinas, un método del cual no podría liberarse fácilmente si no poseyera algún arma cortante que posea atributos sagrados, aunque era posible cortarlas antes de que te atrapen, si lo lograban era casi imposible liberarse. Las cuerdas se dirigieron a ella desde el suelo, la mujer delante suyo esquivó y cortó las cuerdas, para acelerar el proceso, Souta usó una habilidad para crear fango, un fango resbaloso con el atributo de ralentización en el objetivo, volviéndolo lento y ocasionando que pudiera perder el equilibrio rápidamente. Y eso fue lo que pasó, poco después usó las mismas cuerdas divinas y ató sus extremidades con una sola cuerda. Solo me ausenté un momento, ¿qué pasó? Cuando Souta habló libremente aún transformado en una espada, la mujer que se estaba revolcando el barro, agitándose y tratando de romper con los dientes o garras, se sorprendió, mostrando una cara estupefacta ante tal situación. Poco después, las palabras de Evileye desviaron su atención de Souta y se le dirigieron a ella. Es una conocida. Lo suponía, parecía que no te hacía caso. En todo caso, es bueno que el viejo haya venido rápido, no creía poder intervenir, esa mujer se movía muy rápido, pero, ¿por qué la atacó así de la nada? Gagaram, al igual que las demás integrantes de Blue Rose, se mostraron algo estupefactas, el tiempo en que Inas noqueó a la Kyush superó sus expectativas. Es una mala costumbre de ella, pensé que cuando nació su hijo se le había quitado. La respuesta de Evileye suponía que la propia persona había hecho lo mismo a diversas personas. Mientras esta conversación se libraba, la Kyush se había recuperado y estaba volviendo a abrir sus ojos en respuesta de su buena salud. Hina seguía retorciéndose, tratando de liberarse, incluso había estado usando su espada para cortar la cuerda, pero eso no funcionó, lo que aumentaba su frustración y su irritación. Las hermanas Tia y Tina, estaban con la Kyush apoyándola en su estado de confusión, explicándole lo sucedido en el corto tiempo en que estaba desmayada,
Tras eso, ella solo se quedó en silencio, prestando atención a la espada Kilineirán que se había separado de su lado y se encontraba flotando. Después desvió su mirada a Ginas, quien se retorcía dentro de un charco de fango, su cuerpo yacía repleto de barro, mostrando una escena lamentable. Oye, Puedes desatarme. Rápido. Es incómodo. Ginas trató de desatar por todos los medios la cuerda que la mantenía inmovilizada en el suelo, pero al ver que era imposible, esta comenzó a exigir su liberación hacia la cosa que la había capturado. Lo lamento, tendrás que permanecer así un momento. ¿Qué con eso? Desátame de una vez. De todos modos, ¿por qué no se puede cortar esta cosa? No voy a poder pensar claramente, además, deja de retorcerte mucho, puedes lastimarte, será mejor arreglar esa parte. Souta al ver cómo actuaba Ginas, retuvo sus pensamientos y se concentró en ella. La espada Kilineirán se encontraba flotando en el aire, Souta usó levitación y se separó del cuerpo desmayado de la Kyush para poder llamar una atención más clara y que se le pueda entender, una escena que dejó a Ginas muy sorprendida en su momento. Aunque tras ver cómo ésta trataba de romper la cuerda desesperadamente, Souta temía que ésta misma se lastimara haciendo algo como eso, salir de esas ataduras era imposible sin los medios necesarios, y mientras más se retorcía para liberarse, más se hacía daño a sí misma. Su cuerpo levitado, rápidamente cambió de forma, era su habitual forma humana, el personaje de Souta, se paró en el aire, para después de un segundo caer en el suelo, tal acto inimaginable se posó en los ojos de Ginas, tal escena era tan irreal que era muy difícil de creer, Souta se acercó con pasos lentos hacia el lugar en donde Ginas se encontraba, después de que ella estuviera a su alcance, Souta usó parálisis para que ésta dejara de moverse, un tono aterrador se posó en el rostro inmóvil de Ginas, su cuerpo había sido inmovilizado de manera sobrenatural, sin poder mover ningún parte de su cuerpo, ya sea sus ojos, su boca, etc. Creo que se va a enojar cuando la desatemos. Bueno, eso será para después, ¿de que la conoces? Quisiera que me hablaras de ella antes de que la liberé, claro, si no es mucha molestia. No, creo que no se puede evitar estar cauteloso por todo lo que pasó. Eso será de mucha ayuda, pero con este sol, será algo molestoso escuchar la conversación bajo este sol y este ambiente, además también deberían de descansar un poco debido a todo lo que pasó. Aunque Evileye traía puesta la máscara usual, su aire, hacía verlo avergonzada y conforme con la decisión de Souta, después de todo, una conocida, que también podía ser llamada vieja amiga, atacó sin ningún tiempo a explicaciones a su compañera de grupo, la Kyusa Indra. Souta creó una base en el páramo, todos ingresaron dentro después de que Souta abriera la puerta, usando levitación en Ginas, la movió dentro de la base, no sabía dónde se encontraba este lugar, por lo que, eso sería una de sus preguntas, después de todo, construir algo como esta base en medio de un páramo a la visibilidad de la gente, causaría mucha curiosidad. Este hechizo era algo que no usaba mucho, normalmente ellas abrirían una tienda para descansar y en el caso de Souta, quien era un arma en este momento, dormir se había vuelto innecesario, por lo que, pasaba las noches en silencio o en algunas ocasiones haciendo compañía a Evileye, quien al ser un vampiro tampoco podía dormir, pero rara vez, establecían una conversación, ella usaba en cada momento una máscara, lo que impedía ver su expresión, sin mencionar que, Souta no sabía qué tipo de conversaciones tener. Una noche, él intentó hablar sobre el clima y distintas cosas cotidianas, pero cuando terminó de enumerar esas cosas, un silencio incómodo surgió, desde ese momento, él solo esperaba una conversación adecuada con la que poder establecer una conversación, un asunto importante, o si ella empezar a la conversación. Al entrar, Souta arregló el atuendo de Ginas, por supuesto, esto lo hizo a través de magia, deshaciendo el barro que se acomodó alrededor de su cuerpo, todo lo respecto a lo demás debía de ser limpiado por ella misma. Este acto solo lo hacía porque le parecía algo raro verla inmóvil, amarrada desde los pies a las manos y cubierta de barro, era una pequeña muestra de buena fe. Al terminar los preparativos restantes, esperó a que todas se relajaran un poco dentro de la sala principal de la base, esperando que Evileye empiece a contar su historia, se sentó en su forma humana en uno de los muebles del lugar. Este evento era algo que Souta añoraba oír, ya que, no se le ocurría ideas para avanzar una conversación en ese rumbo, era una oportunidad de oír la mayor parte de la vida de la presente vampira Evileye. Bueno, entonces, tendré que dar una excusa para la mujer de ahí.
Señalando con la mirada a Ginas, Evileye empezó su historia. Los últimos momentos en que vivió como princesa del reino Inveria, hasta el momento de la múltiple transformación de no muertos zombies que sufrió todo su reino, después de años de investigación para buscar una manera de salvarlos, sintió la presencia de un poderoso no muerto en los alrededores de su base, el castillo real, motivo por el que, ella se escondió dentro de unas alcantarillas. En algunas ocasiones, ella salía del lugar en busca de libros para su investigación, además de investigar, también realizaba entrenamiento mágico, centrándose en la magia elemental de tierra. El tiempo pasó, no sabía cuánto, algo de 60 años, un siglo, no sabía, pero un día, todo cambió, el paso del tiempo y las salidas momentáneas de su escondite en busca de más material, ocasionaba que en algunos pequeños momentos, exploradores de otros países que vigilaban la situación de la ciudad la vieran, tildándola como la responsable de la destrucción de todo el país. Desde ese momento, ella fue conocida como una terrible criatura, mismo tiempo en el que Evileye dejaría su nación en busca de más información y un poco de ayuda. En uno de sus muchos entrenamientos mágicos, aplicó una magia muy extraña que dañó a toda una ciudad. Resultados de una investigación, la destrucción de la ciudad no tardó, su alcance y daño fue grande, y a causa de que ella no se relacionó con la gente por varias décadas, su pudiera explicar los sucesos, dejando los hechos que se contaron como estaban. Además de eso, su existencia como vampiro fue conocida, y más pronto de lo esperado, se la culpó por lo sucedido años atrás a varias ciudades, culpable de transformar a varias ciudades en campos de no muertos, transformando en zombies a todos los habitantes. Obtuvo el nombre de Lord Vampiro Landfall, por las cosas que se aglomeraron en varios de esos rumores y en la forma en que destruyó una ciudad. Fue tildada como un vampiro malvado de gran peligrosidad. El hechizo que activó en esa ciudad, no se suponía que debía de hacer eso, por lo que, la culpa la inundó en gran medida y se refugió en su ciudad natal, pero aunque eso pasó, ese hechizo se volvió su carta de triunfo en una gran batalla, mientras se volvió a ocultar en la alcantarilla que anteriormente se volvió su antigua base. Después de algunos años más en soledad, una fuerte batalla se libró en la ciudad de la superficie. Cuando se dio cuenta, una brutal batalla se estaba librando, varias personas de diferentes razas luchaban contra los zombies. Ella se escabulló en una casa para ver mejor la escena, pero había sido vista o mejor dicho, sentida. Su presencia no fue posible pasarla por alto, incluso cuando estaba activo el hechizo de invisibilidad. La encontraron, solo que para después la persiguieran por un momento. Cuando deshizo invisibilidad, se acurrucó en el suelo, soltando lágrimas, acto que calmó a los atacantes. Entre esos atacantes, estaba Rigrit y Ginas. Poco después de arreglar el malentendido, las personas que atacaban el lugar, estaban tratando de limpiar el lugar. El estruendo gigante que hizo despertar el interés de Evileye, cuyo nombre en ese momento era Kenofas Risinvern, ex princesa. La batalla que Evileye no logró ver, terminó en la victoria de los visitantes. Después de ellos, ella viajó con ellos, que a futuro serían llamados los 13 héroes, aunque el mismo número era algo imposible siendo ella parte de ellos, pero al ser de una raza vampírica, su historia como participante fue borrada, y en vez de eso, solo se le recordaba como el temible Lord Vampiro Landfall, quien fue supuestamente derrotado por los 13 héroes en su cruzada. Hasta el final de todo, Evileye mejoró su magia, inclusive tenía un papel importante con Dios Demonio Insecto gracias a su hechizo original Verminbane, perdición de bichos. Mucho después de ellos, ella regresó a su ciudad natal, que poseía el mismo escenario de caos generado por parte de la batalla. Sus padres por otra parte, estaban ocultos, y a petición de ella, fueron ocultos y encerrados hasta que Evileye pudiera encontrar una manera de curarlos. Ese había sido uno de los motivos por el que viajó con los 13 héroes, pero la cura nunca llegó, y en un punto, salvar a sus padres era imposible, por lo que, al llegar a su ciudad natal, Kenofas Risinvern les dio muerte a sus padres, enterrándolos y mandando a purificar el lugar a través de algunas peticiones que le hizo a un antiguo miembro de los 13 héroes. Evileye misma había sacado a concluir que había conocido a los 13 héroes en el pasado, por lo que, no hubo sorpresa alguna en esa parte de la historia. Tendía a probar a las personas antes de siquiera tratar de entablar una conversación. Según algunos rumores, esto era porque ella no se molestaría en hablar con los débiles, pero para los que estuvieron dentro de su grupo y la conocían muy bien, era un tipo de iniciación, un pequeño entrenamiento para ambos bandos. Claro que, ella podría usar magia para sanar las heridas del usuario, magia sagrada, aunque en el caso de Evileye, la primera vez que vivió esto, la cura de Ginas casi la mata. Por fortuna, Rigrit, quien era una nigromante, la curó con energía negativa.
Hinas era una luchadora nata, usuaria de 2 espadas gemelas sacadas de la tesorería del castillo flotante y guarida de los reyes de la codicia. En cada momento de viaje, se realizaban entrenamientos para mejorar la fuerza, debido al gran poder de los adversarios que se enfrentarían. Los dioses demonios eran poderosos personajes y sus respectivos seguidores, eliminado a los conocidos dioses demonio. Y en algunas ocasiones sellándolos debido al gran poder que estos poseían, alrededor de 4 dioses demonios fueron sellado, y en algunas ocasiones también sus poderosos sirvientes. La historia que Evileye contó fue simple, ella solo conoció a Hinas como miembro de los 13 héroes, el equipo de alguno de ellos y los más importantes fueron adquiridos gracias a la facilidad con la que se les permitió ingresar al castillo flotante. Evileye había sido una de muchos integrantes quienes no pudieron acceder, muchos miembros morían en batalla súper difícil, en ese entonces, sus armas pasaban a manos de otros miembros, quienes le darían un buen uso hasta el final. Por cierto, las armas que usaron los 2 supuestos jugadores que ingresaron al nuevo mundo, portaban su equipo de Yggdrasil, que por sí mismas, se adaptaba a su estilo de lucha y poseía una increíble fuerza. Una de esas armas, fue la espada demoníaca Kilineiram. Aunque ciertas partes de la historia que contó Evileye ya las había oído, mostró un gran interés hacia el castillo flotante. Si una fortaleza estuviera siendo protegida por alguien era de esperar que lo protegería contra todo invasor que quisiera entrar. Entonces, ¿por qué los dejó entrar? ¿Por qué dejar que personas tomara los ítems valiosos que obtuvieron al paso del tiempo? ¿Fue para asesinar a los dioses demonio o por algo más? En todo caso, Souta sabía ahora que algo habitaba en el castillo flotante, una criatura lo suficientemente poderosa para proteger las valiosas cosas dentro de tal base gremial. Entre todas las razas de los cuales pensó, lo único que se le vino a la mente, fue la imagen de un dragón, un verdadero Lord Dragón, pero tampoco era malo descartar que sea otra criatura, podría ser un superviviente de los 8 reyes de la codicia o algo más, pero la opción de un Lord Dragón, quien era poseedor de magia salvaje, una habilidad única y poderosa de este mundo, era algo de temer. Por lo tanto, lo más letal que podrían imaginarse en estos momentos era la existencia de un Lord Dragón poseedor de magia salvaje dentro del castillo flotante. Si su invasión se libraría, entonces preparar varios ítems mundiales como contramedidas eran necesarias, pero esa decisión no estaba en las opciones de Souta por el momento, por lo que, solo se limitaría a dar la información de su posible existencia a los otros. Ya veo, gracias por contarme hasta ese punto. No, has hecho mucho por mí. De hecho, esto es algo sin valor. Prometo pagar mi deuda con usted algún día, Souta-sama. ¿Pagar? No entiendo lo que tratas de decir. Desde mi punto de vista, tú no tienes que estar en deuda conmigo, soy solo la consecuencia de una acción. Las encontré por casualidad, y busqué información a base de curiosidad, lo que me llevó hasta mi muerte, bueno, casi muerte. Después de ello, me guiaron hasta mí el boleto que me permitió seguir existiendo. De hecho, si lo ves desde mi punto de vista, ustedes me ayudaron más de lo que yo les ayudé. La información es algo valioso, sin mencionar que podrían considerarse que son mis salvadoras. Si hubiera estado solo en ese momento, dudo mucho que pudiera haber hecho algo para sobrevivir. Por ese motivo las acompaño, por ese motivo las ayudo en su entrenamiento. Todo lo que hago es algo de lo más lógico. Souta-sama, esas son palabras muy hermosas. Hay una razón. Está claro. Jajaja, este viejo sí que dice cosas raras, pero la verdad, me pregunto si la información que te dio nuestra pequeña te habría servido de algo, ¿no? Gagaram, la historia del pasado también es una información valiosa, y mayor será su valor si te lo dice alguien que estuvo en esos momentos. Un testigo y participante es lo más indicado para esa labor. Ya veo, supongo que tienes razón. Evileye, ¿qué pasa? Has estado callado un buen rato. ¿Eh? No, es solo que, por alguna razón esas palabras fueron agradables de oír. El segundo amante. Quiere formar un harem. ¿Eso es cierto? Evileye, para ser una enana, parece que te subestime demasiado, pensar que tenías ese tipo de plan como ese. No es eso masa de músculos. Ustedes también. Tía. Tina. ¿Qué clase de cosas están pensando? Yo siempre seré partidaria de Momon-sama, y eso no flaqueará. Vaya, esta pequeña. Lo siento viejo, parece que te rechazaron. Bau. ¿Fueron duras palabras Evileye? Aunque la sinceridad es buena, ciertamente parece que hubiera rechazado a Souta-sama sin ninguna duda. El amor. A veces duele. Ustedes dos, cálmense un poco, ¿quieren? Esto está incomodando a Souta-sama.
Bueno, Ebileye tiene razón, incluso si es Souta-sama, tanto rechazo. Lakius dirigió una mirada en la dirección de Souta, quien se encontraba en silencio mientras todas las mujeres de Blue Rose tenían una conversación relajada. Souta por otra parte, desde que salió el asunto de él siendo rechazado, ignoró todo el ajetreo y se concentró en Ginas, aunque si no fuera por las habilidades de máscara de póker y control emocional, la sola idea de haber sido rechazado a pesar de que él también podía ser considerado momón lo molestó un poco. Cuando se acercó un poco a Ginas, la desató de las cuerdas doradas y esperó un poco a que todas se calmen para poder retirar la parálisis. Cuando notó las miradas que se posaban sobre él, no tuvo más alternativa que hablar. ¿Eh? La verdad no me importa, pero bueno, con toda la historia contada, ya es tiempo de que la libere de la parálisis. Hey, Ebileye, ¿crees que se pueda controlar después de todo? ¿Eh? No estoy segura, pero si se le explica las cosas no habrá problema alguno. Bueno, si tú lo dices. Souta deshizo la parálisis, y la posición encorvada en la que se congeló se deshizo, dejando caer su cuerpo en el mueble de debajo, solo para que después de un segundo, se levantara y se pusiera a estirar sus extremidades. Después de todo, había estado en una posición demasiado incómoda. Luego de su corto estiramiento, se aclaró la garganta para poder hablar calmadamente, aunque debido a los sucesos, parecía un poco molesta, pero sin motivo por el que enojarse. Hola de nuevo, como ya te contaron, no hace falta mucha presentación, llámame Ginas, no hace falta formalidades. Ya veo. Entonces, Souta-san, ¿quién eres tú? Ciertamente, al igual que Ebileye no le había contado completamente su historia pasada hasta ahora, Souta tampoco había profundizado mucho sobre temas relacionados a él mismo, por lo que, ella debería de tener curiosidad sobre su llegada y sobre la vida de los jugadores o dioses como Ebileye conocía. Tan pronto como Ginas mencionó que debería de contar su historia, todas las integrantes de Blue Rose miraron rápidamente a Souta, esperando su decisión, actitud que Souta solo ignoró. ¿Qué es lo que quieres saber exactamente? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu meta en este mundo? Y, sobre todo, ¿cuál es tu historia con la espada Kilineiram? Sé muy bien que tú no eres esa espada, después de todo, la espada misma no poseía las habilidades que tú posees en este momento. Ya veo, puedo responder a las preguntas, pero no puedo contarles, sobre mi pasado tan fácilmente. ¿Por qué no? Porque no están listas todavía para oírlo. Más bien, me gustaría también realizar una pregunta, ¿qué tanto sabes sobre Yggdrasil? Oh, eso es poco, es otro mundo según sé, era el lugar del cual eran residentes los conocidos como 6 grandes dioses, así como también los 8 reyes de la codicia, y los dioses demonio contra los que luchábamos, por sobre todo lo demás, no sé muy bien, y creo que incluso dentro de todos los miembros que quedan con vida, supieran algo realmente útil, los 2 jugadores que estaban entre los 13 héroes no revelaban mucho, solo nos instruían un poco en base a las peleas y algunas estrategias, ¿no? Ebileye. Sí, eso como dice Ginas, no conocemos mucho sobre los jugadores, si son dioses o no, es algo que se espera a ver. Bueno, ahí lo tienes. Entonces, ¿por qué dices que no estamos listas? ¿Te refieres a mí o a esas chicas? Supongo que los dos, en todo caso, si les contara mi pasado, tendré que irme y puede que incluso se pongan en peligro, lo más seguro es que esperen a que estén listas, aunque, de todos modos, tendré que irme al revelarlo. Entonces, ¿la razón por la que nos ayudas a entrenar? Se podría decir que es como una contramedida para evitar una tragedia. Viejo, ¿qué clase de tragedia te refieres? No lo sé, no lo intente jamás. Viejo, ¿y si pruebas? ¿Puede que no pase nada? No, ocurrirá algo, de eso estoy seguro. No tengo dudas, pero tampoco pruebas. Entiendo. Pero, en todo lo demás, tal vez pueda contarles algo. Souta comenzó a contar una historia ficticia, nacido dentro de un supuesto país muy maltrecho, sin ningún tipo de esperanza de poder vivir con libertad. Después de escapar de ese lugar, alcanzó un lugar donde diversas cosas sin igual pasaron, su visita a tal lugar, le trajo una nueva luz a su vida. Ese fue el cuento de su niñez, su lugar de origen era desconocido para ellas, ya que Souta venía de otro mundo, y como se suponía que debía de ser, fue tildado de jugador, y eso no era mentira. Llegado un momento raro, vino a este mundo junto con otras personas desconocidas, pronto se separaron y Souta se había concentrado en aventurarse dentro de este nuevo mundo, claro que esto lo hacía sin llamar la atención de nadie.
Luego de este breve resumen, la historia prosiguió junto con el encuentro de Blue Rose con él, la muerte de Souta y la salvación de una parte de su alma por medio de la espada Kilin e Hiram, para luego ir en búsqueda de alguna respuesta mucho más clara, pero la verdad era que esto solo era puro desquite de la pequeña vampira. El método que convirtió a toda su ciudad en no muertos, fue descubierto por Souta. La magia salvaje había sido la culpable, aunque todavía hacía falta ver por qué ella no se transformó en zombie al igual que su gente, pero de esa duda, la teoría de Evileye, dictaba que la causa de eso fue debido al hechizo que su madre le lanzó momentos antes de su transformación. Esencia de no muerto le permitía al usuario adquirir las características de un no muerto sin sufrir cambio alguno, juntado con la magia salvaje que el Lord Dragon Kurelim lanzó, su cambio fue diferente. Esto era gracias a su madre. En el momento en que Evileye se enteró del culpable, la ira brotó de ella, un sentimiento de rencor, desprecio y odio profundo hacia Kurelim, pero esos solo resultaron ser sentimientos. En la lucha que se libró contra ese Lord Dragón, ella no participó, no podía, su poder le era insuficiente, y solo pudo ver cómo la lucha transcurría, hasta el momento en que, eso pasó, otra magia salvaje de un Lord Dragón, un hechizo que predestinaba la destrucción absoluta y sin misericordia, sentimiento que Souta tuvo también, pero en vez de huir o tratar de esquivarlo, él la salvó, las arrojó lejos para que el alcance del hechizo no pudiera alcanzarla, pero ella lo vio, como Souta era tragado por aquella luz profana, y como la existencia de la persona que la ayudó murió, o al menos eso creyó. Antes de morir, él mismo dividió su alma e incrustó una pequeña parte dentro de la espada Kilin e Hiram, pero según Souta, su vida no sería duradera y moriría al acabarse su maná. Con el consejo de Souta, regresaron al lugar de los hechos, y ahí estaba, la cabeza del Lord Dragon Kurelim. Según el propio Souta, antes de morir, contactó a unos conocidos, y estos serían los que asesinaron al Lord Dragón, como también aquellas personas desconocidas que llegaron junto a él, supuestamente. Desde ese momento, y con la ayuda de la esencia de la magia salvaje que emanaba de la cabeza del Lord Dragón, Souta volvió permanente su existencia, evitando así su inminente destrucción. En ese momento, Evileye no supo qué hacer, aunque también no era del todo cierto. Los ayudantes que mantuvieron oculto a Kurelim, los quizá participantes en la transformación de no muertos de muchas ciudades, así como la del reino Inveria, cazarlos y volverse fuerte en el proceso era su nueva meta, una misión de búsqueda y eliminación que liberaría su ira y odio guardado, una misión a la cual sus amigas decidieron acompañarla. Siguiendo el transcurso de las cosas, Souta, quien era la espada Kilin e Hiram, las acompañó y en ocasiones tomaba forma humana para acompañarlas en sus entrenamientos, realizando pruebas de combate. Ninguna pudo derrotarlo, a pesar de que este se estaba reteniendo, o al menos eso parecía. Cuando habían encontrado a 3 miembros, se dieron con la noticia de que Corpus del Abismo, organización de no muertos Elderlichs, había sido disuelta y algunos pocos se habían ido a otra organización, Suranon, la organización que idolatraba al dios de la muerte Sursana. El último de los exmiembros de Corpus del Abismo fue el comandante del primer ejército de no muertos ubicados en la Torre Maldita. Su ataque fue una sorpresa, y con el apoyo de Iluminación de la Purificación, derrotaron al ejército rápidamente, para después pelear contra Overlord no muerto de clase comandante. Desde ese punto, la historia ya era conocida por Ginas, por lo que no fue necesario profundizar en ese tema. Llegado hasta la situación actual, la pequeña historia de Souta terminó. Omitió varias cosas en su historia y otras las cambió, pero por ahora bastaba para saciar la curiosidad de Ginas. Entiendo ahora, pero entonces ¿qué pasa con la espada Kilin e Hiram original? Puedo recrearla si deseas, o también puedo retirar mi alma del objeto, aunque tendría que ocupar otro que posea la misma cantidad de datos necesarios. ¿Datos? Son como estadísticas del objeto, como la dureza, vitalidad, etc., ese tipo de cosas. Ya veo, entonces, supongo que será difícil conseguir rápidamente una espada similar. Bueno, esa es la cosa, pero, aunque también serviría en cualquier objeto, un cambio de cuerpo, incluso podría dominar un cuerpo de carne. ¿Te refieres a un humano? También un muerto, pero es necesario que posea unas características iguales o similares, más no superiores, ya que si no, no puedo controlarlo. ¿Qué pasa con los cuerpos mucho más débiles? No podrán albergar toda mi fuerza y podría destruirse el cuerpo con solo intentar moverse, así que paso. Souta, ¿será posible? ¿Tú estás entrenando a las chicas para que una de ellas albergue tu alma? Ante la declaración de Ginas, todas pudieron entender algo. Si una de ellas alcanzara el mismo nivel que Souta, entonces en ese momento, Souta podría usurpar su cuerpo, volviendo las recipientes de su alma.
¿Eh? No sé cómo llegaste a eso, pero no tenía la intención. Además, como puedes ver, puedo transformarme en humano incluso si poseo el cuerpo de objeto. Eso es cierto, perdón por desconfiar, pero así es como lo hacías ver. Bueno, eso es cierto, pero si quisiera volver a tener un cuerpo humano, lo hubiera hecho hace tiempo. ¿Recuerdas? Vine a este mundo con otras personas. Puedo decir que ellos poseen el mismo nivel en fuerza, pero la verdad es que no quiero volverme su enemigo haciendo eso. Después de todo, ellos dejaron la cabeza del Lord Dragón con la esperanza de que pueda usarla, o al menos eso espero. Otra cosa sería que la dejaron como una muestra de su muerte. Wow, entonces hay más de tu mismo poder, Souta. ¿Esas personas, crees que son buenas? O tal vez. El tono de la pregunta era seria, la razón era muy simple. Poseer un nivel de fuerza ya por sí era peligroso. Si poseían el mismo nivel que Souta siendo actualmente una espada, viviendo que pudieron derrotar a un Lord Dragón, podrían ser considerados dioses a toda honra, pero la duda recaía en qué tipo de dioses eran, un malvado o una bueno. Preguntar por ellos a la persona. No, no son buenas, pero, puedo decir que tampoco son malas, y puede que sean igual que ellos. Ya veo, gracias por hacérmelo saber. No soy poderoso, ya morí una vez. Lo mismo pasa con ellos. Al saber de mi derrota supongo que se estarán volviendo mucho más fuerte. Quién sabe, quizá estén en algún lugar entrenando, alcanzando niveles que yo no podré igualar. Eso es sorprendente, más fuerte que usted. ¿No debería usted también entrenar para volverse mucho más fuerte? Estás en lo correcto, Lakius, pero no tienes que preocuparte de eso. Yo mismo he estado entrenando por mi cuenta, sin mencionar que también me ayuda a mí cuando hacemos las simulaciones de combate. Souta usó todo de sí. Luchar contra un grupo compenetrado era muy molesto. Esto lo sabía muy bien, ya que su trabajo en equipo dentro de Ainz Algoun era muy bueno y por lo tanto, lograban derrotar a enemigos mucho más poderosos como lo eran los jefes mundiales. Los jefes mundiales eran conocidos como los protectores originales de cada uno de los 9 mundos. Había un total de 9 y derrotarlos te concedía un ítem mundial, por lo tanto eran unos oponentes muy poderosos dentro de Yggdrasil. Aunque Souta mismo quisiera medir su fuerza actual contra uno de ellos, lastimosamente tales seres no parecían estar en este mundo, aunque también podría ser bueno que no estuvieran. Incluso con sus actuales estadísticas, sería muy difícil derrotar a solo uno de ellos. Ya veo, así que sigue entrenando. Souta-sama, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante, te responderé si está en mis capacidades. No, es solo que, quisiera saber, uno de los seres con los que vino a este mundo, ¿podría tratarse de Ainz Algoun? Era una pregunta bien realizada, pero entre la mentira que Souta estaba formando, tal acto de presencia de Ainz Algoun era innecesario, por lo que, su respuesta fue clara. No, no es uno de ellos. Entonces, ¿hay una posibilidad de que puedan unirse con él? Eso sí que no lo sé, no es como si fuera amigo de esos tres. El número 3, contándolo con él, tendía a tener relación con la intención de Lican, una tríada que podría destruir a la teocracia en solo un segundo. Por supuesto dijo que era 4, pero la tríada actual debería de estar compuesta por Souta, Morian y Lican. Zeus, quien se encarga actualmente de un país, no podía ser involucrado, sin mencionar que, él era considerado una bestia legendaria, por lo que, él había sido apartado de los otros clones verdaderos en cuestión de esta pequeña farsa que en algún momento podría llegar a su fin. Por ellos, debería de cuidar lo que soltaba de información. Estar apartado de las influencias de Ainz era necesario, y mucho más necesario era ocultárselo a Evileye, quien estaba enamorada de Ainz mientras este actuaba como Momón, aunque estaba curioso de qué pasaría si se pusiera en contacto con el actual Momón, quien era en realidad actor de Pandora. Entiendo, si los 3 seres que vinieron con usted se unen al reino hechicero, entonces supongo que no habrá manera de lidiar contra él. Oye, Evileye, oí hablar de este tal Ainz Algoun por parte de Rigrit, pero ¿cómo es en realidad? Es un no muerto de gran poder, aunque no sé cómo es en realidad. No es como si hubiera hablado con él en persona, ni siquiera nos hemos visto uno al otro. Algunos lo hicieron. ¿Recuerdas a esa chica? ¿A quién te refieres, Gagaran? Vamos, tú también la recuerdas, la chica escudera de esa vez. Ah, ella. ¿De quién hablan? Gina se mostró curiosa. La imagen del rey hechicero todavía no le aparecía en la mente. Sabía su existencia como rey de una nación dentro del territorio del continente oeste y algunas otras cosas más. De todo lo que oyó por parte de Rigrit era que poseía un poder e inteligencia demasiada alta,
y todavía no se entendía sus verdaderas intenciones en este mundo. Entre los logros de este rey, estaba la derrota del emperador demonio Haldabaoth, un demonio de alta peligrosidad que podría ser comparado con certeza como un dios demonio. Otra cosa fue la masacre que libró él solo contra un ejército de más de 200.000, en la que usó un hechizo para destruir al ejército enemigo, invocando en el proceso a criaturas bizarras de gran poder. El alcance del poder del rey hechicero todavía era inmedible, pero se estimaba que superaba con creces a las entidades conocidas como dioses demonio. Es conocida como la Sin Rostro, pero cuando nosotras la conocimos, era solo una escudera del reino Santo Roble. Supuestamente se volvió la escudera del rey hechicero en su camino, por lo que es la persona que más cerca estuvo con él, al terminar de recuperar territorio del reino santo por parte del demonio Haldabaoth y los semihumanos de las colinas de Abelión. Según oí, parecía que Haldabaoth tenía controlado a gran parte de las fuerzas semihumanas a base de terror, incluso habían masacrado a algunas tribus para dar demostración de su poder. Bueno, siguiendo las cosas, la liberación del Reino Santo resultó en un éxito con la ayuda del rey hechicero, Ineia Baraja como se llamaba, creo, obtuvo un gran poder de persuasión al ser una persona que estuvo más cerca del rey hechicero y se una de las personas que más apoyo brindó en la guerra. Tras todo eso, se dice que creó un culto poniendo como base la ideología del rey hechicero, la fuerza es justicia, entre otras cosas. Muchas personas la siguieron ya que tenía razón el algo. Gagaran no estaba personalmente interesada en unirse a tal culto, pero su ideología era simple y sobre todo acertada, y la propia Lakius sabía que eso era cierto y su propia debilidad fue demostrada en la guerra entre el reino hechicero y el reino Reestice. La justicia sin fuerza no puede hacer nada, la debilidad es un pecado, por lo que uno debe ser más fuerte para superar esa debilidad. Esas palabras son acertadas a toda honra. Es más gustoso morir intentando ser fuerte, que morir en la miserable debilidad. Creo que esa ideología es muy buena, de hecho, muchos de los habitantes de mi nación creo que pueden aceptarlo. La parte de que vengan de un muerto no sé la verdad. Es bueno saber que su influencia no llegó hasta aquí, pero ¿en serio no la conocías? Pensé que había influencia esparcida por todos lados sobre tal cosa. Lakius, tu pregunta es algo natural, pero, la influencia de aquella mujer se desliza más en el continente oeste. En esta zona, su atención se inclina más a los 13 héroes que a la de los 6 dioses y por supuesto a la ideología del culto al rey hechicero. Las cosas no cambiarán solo en un corto tiempo. Pero tampoco significa que todo permanecerá. Puede que vengan hacia este lugar algún día, esperemos que no pase pronto. Aunque eso deja muchas más dudas. ¿Qué trama el rey hechicero? Eso es lo que preocupa, parece que es conocido por su inteligencia y poder. Sin mencionar que cuenta con una fuerza militar que consiste en no muertos poderosos, su pequeño ejército derrotó con creces al ejército de 400.000 del reino Reestice. Es peligroso, sin mencionar, ese maldito esqueleto, se llevó a Momon-sama. Evileye, por cómo te pones parece que solo te pones en contra del rey hechicero porque se llevó a Momon. Momon-sama se sacrificó para salvar a la ciudad de Erramtel. Es maravilloso. Ya empezó. Interesante, jamás la había visto poner esa cara, o comportarse así. Me da curiosidad, ¿cómo es ese Momon del que habla tanto? La actitud que Blue Rose tomó cuando Evileye se exaltó al hablar de Momon, era serena y mostraba claramente que esta no había sido la primera vez, y que normalmente actuaría así al tratarse de Momon. Las conversaciones entre las mujeres dejaban a Souta fuera, dejándolo solo intervenir en momentos en que se le hacía una pregunta o poseían alguna duda. El tiempo pasó volando, y la noche se posaba sobre el horizonte. Como Souta ya había creado un lugar para descansar, lo usarían para descansar por el momento y después planeaban realizar varias cosas. Uno de ellas era la inspección de la situación con respecto al ejército liderado por el demonio desconocido que apareció. Entre todas las preguntas y respuestas que circularon dentro del conversación entre Blue Rose y Ginas, la existencia de un culto demoníaco que querían la resurrección de los dioses demonio se llevó la curiosidad de Souta. Evileye había preguntado si ese culto podría haber sido el responsable de la llegada de Haldabaoth, pero la propia Ginas no sabía si eso fuera cierto o no. La organización demoníaca Misis estaba completamente dispersa entre todo el continente, poseía miembros de diversas razas, incluida humanos, y como
como su número era incierto había la posibilidad de que un miembro hubiera estado oculto entre los funcionarios políticos de mayor rango dentro del Imperio Brutus, pero tampoco era seguro admitir eso. En todo caso, su existencia y la manía de buscar libera demonios sellados o invocarlos ya era conocido y se le tildó como un grupo demasiado peligroso, ya que estos buscaban liberarle sello que encerraba a algunos dioses demonio. Su objetivo tras eso no estaba claro, incluso Ginas estaba atenta a lo que pasaba con relación a esa organización, pero incluso con eso desconocía si Haldabao tuviera alguna clase de demonio encerrado siglos atrás. Para Souta su existencia también era misteriosa, pero si encontraba a un habitante de su antiguo mundo entre los dioses demonio que liberaban, la información que ellos habrían obtenido lo beneficiaría a él y a todo Nazarik, pero tampoco iba a ir en su búsqueda y ayudarlos, solo se limitaría a observar y actuar en momentos claves para obtener así una fuente clave de información. En la mañana, después de descansar y usar las comodidades del lugar, decidieron volver a la ciudad anterior, ya que necesitaban ir a comprar algunas reservas de comida para su viaje. El dinero no era un problema, se usaba la misma categoría financiera en todo el mundo, a excepción de los lugares en donde las monedas no eran usadas. En todo caso, el valor del oro era reconocido, incluso si la misma moneda nacional tuviera algún tipo de grabado, valdría lo mismo a otra moneda de un lugar que no lo posea. Blue Rose poseía grandes finanzas por parte de los tesoros dejados por parte de los miembros de Corpus del Abismo, como también de la venta de artículos y el trabajo de aventurero que realizaban en algunos momentos. El abastecimiento de artículos culminó de manera rápida y eficaz. Desde ahí partieron en dirección a la ciudad de Wessex desde Waterfall. Técnicamente hablando, estaban caminando hacia atrás, en busca del demonio y su ejército de no muertos. Ginas los había acompañado, en un principio porque quería conversar más con Evileye, pero ahora lo hacía por interés, queriendo saber la fuerza total de Souta. Incluso le había pedido un combate de práctica. Souta aceptó con facilidad, pero primero tenían que tratar con la amenaza del demonio que dejaron atrás. Se supo que la existencia del comandante no muerto del lugar se había remontado a siglos atrás, pero como este no representaba un peligro, ni atacaba a los viajeros, se le dejó en libre albedrío. Tras enterarse de que este estaba formando un ejército, la propia Ginas pensó que había cometido un error, pero nunca hubo indicios de que este ejército se estuviera formando desde años atrás, ya que su avistamiento fue inesperadamente rápido. Solo de un día para otro, el ejército se había formado, similar a la forma en que el demonio formó sus propias fuerzas e invadió Wessex. Pero en el caso del demonio, ni bien se invocó al ejército de no muertos, estos avanzaron. Los datos en esto no eran del todo claro, debido a la propia falta de contacto directo con las fuerzas enemigas por parte de los supervivientes que escaparon rápidamente del lugar. En el lugar donde antiguamente servía como un lugar para acoger a antiguos esclavos, ubicado a los exteriores del bosque de Helix, estaba el lugar en donde Lycan se encontraba ubicado y en donde había ubicado su hogar. Ahora, tras el fin de su reunión con los demás, tomó un camino un tanto peligroso. Había varias circunstancias. La idea de que un clon se volviera en contra de uno mismo por voluntad propia era algo que nunca se le había ocurrido, pero tampoco era algo que no pasaría. Una disconformidad ante un tema o esquema particular podría ser una causa. Lycan quería creer que eso era una mentira, pero las mentiras bien contadas tendían a considerarse verdad con el pasar del tiempo. Esta era una frase que uno de sus amigos de Ainso Algoun mencionaba. Ahora que Lycan podría obtener una familia separada de Nazarik, había una mínima posibilidad de que él mismo se convierta en el traidor a causa de sus futuros hijos, pero eso lo veía demasiado ilógico. Incluso si tuviera hijos, pediría que estos fueran criados dentro de Nazarik, aunque para ese tipo de situación se necesitaba también con la aprobación de los habitantes de Nazarik, aunque en estos momentos, nada estaba seguro. Después de un día con eso en la cabeza, mientras pasaba sus pocos días de descanso antes de partir a la escuela de magia junto con Vidia, Gina y Lulu, junto con ellas, su descanso se tornó más cálido. Después de un día de aquella reunión, ellas fueron a realizar un chequeo para informarse si alguna de ellas se encontraban en estado de gestación. Con un objeto mágico que Sai trajo consigo, la información vino rápidamente. El resultado fue negativo. Lycan no se convertiría en padre, aún. Esta noticia desilusionó a las tres hermanas. Ante eso, Lycan las confortó con un abrazo, solo que para después de unas palabras de Sai, las cosas se volvieran un poco salvaje, al grado de tener que volver de nuevo a su casa debido a unas circunstancias. Las palabras de Sai fueron: dijo desde un principio que no sería posible un embarazo al instante, solo existe una mínima posibilidad, pero nunca dije que esto fuera imposible.
Para que una cría de dos razas diferentes nazca, es necesario solo una única cosa, la manera en la que estos se reproducían. Por ejemplo, algunas razas, como la raza de Silicia, se reproducían a través del polen, su propia raza nacía a través de la acumulación de energía por siglos, similar a la creación de una druida. La raza de las mandrágoras, eran creadas por constante energía, mas no de una manera física, atesoraban el agua y una buena fuente de luz solar como un principio alimenticio. Existen diferentes tipos, razas que se reproducían de manera asexual, otros lo hacían a través de polen, existían diferentes métodos, pero no funcionaría si la forma base de la pareja fuera diferente. Un ejemplo sería la unión de un miembro de la raza de los Cerni de un humano, su unión no daría la creación de una nueva raza, ya que estos se creaban a través de métodos diferentes y poseían una estructura anatómica distinta. En términos más simples, las palabras de Sai significaban solo una cosa a los oídos de las tres hermanas: cuanto más lo intentaban, más era la posibilidad de dejarlas embarazadas. Por tanto, ellas se dispusieron a aumentar el tiempo de su tiempo de reproducción. El tiempo mismo aumentaría en su etapa de apareamiento, donde su chance de embarazo aumentaría un 10%, esa etapa duraría unos 3 días, y para eso, faltaba solo 2 días más, pero tampoco tenían pensado en esperar, por lo que, avanzaron en ese mismo instante, apresuradamente con un único pensamiento, se dirigieron hacia su hogar. Luego de cumplirse 2 días desde que terminó la reunión, Lican se mantenía pensativo y por las noches, y en algunas tardes, se mantenía ocupado en ciertos asuntos. En el segundo día, un evento ocurrió. La llamada de Tobio atrajo su atención, quien se mantenía vigilando el paradero de Satoru Suzuki en la teocracia y mantenía informado cada día sobre su ubicación. En ese día, un informe telepático de Tobio apareció. Lican, hay movimiento. ¿Te refieres a Satoru? Sí, parece que se mueve junto con un grupo pequeño, su número no parece superar a los 20 miembros. Ya veo, ¿en qué dirección van? ¿Hacia dónde se podría dirigir, sabes? Sí, se dirigen hacia esta dirección. ¿Qué? Parece que se mueven en una fila de caravanas. Satoru se encuentra en un carruaje junto con otras 2 personas más, hay varios guardias, por lo que, supongo que están transportando a alguien importante. Ya veo, voy junto a ti, quisiera ver el panorama con mucho más cuidado. Lican se dirigió rápidamente hasta la ubicación en donde se encontraba Tobio junto con la ventana mágica que le dio Momonga. Tras llegar, se adelantó rápidamente hacia él y pidió que le mostrara la imagen, y ahí lo pudo ver. No viajaban con un número alto, pero según lo que veía, traían consigo guardias a caballo, pareciendo resguardar a una persona de importancia. Un carruaje se mostró, donde Satoru estaría, junto con otras 2 personas, aún desconocidas. Ciertamente ellos se dirigían hacia su ubicación, pero había un problema en eso. Había unas montañas que bloqueaban ese paso, pero parecía que ellos todavía no se habían dado cuenta. O no lo harían si no estuvieran lo suficientemente cerca, pero había que estar atentos si ellos buscaban llegar hacia ellos o buscaban usar el camino que antiguamente había en este lugar. Sea como sea, esta información debía de ser compartida a todos los demás rápidamente. Si en caso, la presencia de Satoru era usada de una manera militar, Momonga y los otros tenían la orden de intervenir y destruir a Satoru. Aunque fue movilizado una vez, Zeus había lidiado con él. Si las cosas hubieran seguido en esa ocasión y la guerra no hubiera sido detenido tras la llegada de las fuerzas militares del reino hechicero, entonces, Satoru Suzuki hubiera sido asesinado por Zeus. En ese momento, el actor de Pandora le había salvado la vida a Satoru, pero si seguía de la misma forma que la vez pasada, entonces su muerte se tenía que asegurar. Pero hasta no saber su verdadera intención, Lican solo se limitaría a vigilarlo junto con Tobio. Souta viajó junto con Blue Rose hacia la ciudad Wessex. Esta era una ciudad vecina, no tan importante como Butterfall, pero seguía perteneciendo al imperio. En su viaje, también estaba Ginas, esperando el momento de un enfrentamiento. En los momentos en que estos se detenían para realizar prácticas de combate, Ginas se uniría para mejorar el rendimiento físico de las mujeres de Blue Rose, brindando consejos para golpear con sus ataques a Souta. Por otro lado, Souta se mantenía en guardia y también escuchaba aquellos consejos y los seguía de igual manera que lo hacía Blue Rose. Como poseía unas estadísticas maximizadas, los consejos dados que oyó le sirvieron más a él que a la propia Blue Rose. En el segundo día de viaje, su destino se posó ante los ojos telescópicos de Souta. Parece que vamos a llegar pronto, deberíamos de dejar atrás las monturas. Su método de viaje era a través de caballos golem creados por Souta, como medida en contra de ataques. Souta mismo se encontraba en su forma de espada. Había 6 caballos golems.
Existía la manera más rápida de teletransportarse a la ciudad rápidamente, pero aparecerían en la ciudad, que se encontraba rodeada de no muertos y a la vista del demonio. En ese caso, solo había dos opciones: que el demonio los atacara con todo, o que huyera hasta otra parte sin siquiera mostrar su rostro. Como su principal misión era identificar al demonio, no podían dejar que éste huyera, así que debían de llamar su atención para que éste saliera. Ya veo. Chicas, prepárense, su ejército debería de estar a nuestra vista pronto. Tal y como Lakius había dicho, había un ejército, uno compuestos por no muertos, y dicho ejército también estaba alrededor de la ciudad. Aunque su número había disminuido, ante los ojos de Souta, el ejército no podría superar los 10.000, según lo que había oído, su número debería de estar alrededor de 100.000. Esto significaba dos cosas: uno era que el ejército perdió muchos números en la conquista de la ciudad, pero esta opción no era lógica, ya que según informó Ginas, la invasión fue inesperada, aparecieron de la nada y sin ningún tipo de advertencia de ataques. La caída de Wessex fue inevitable ya que no se pudo preparar una fuerza de contención o de defensa. Tomando esa declaración, la segunda opción era la más lógica. Debo de decir que, el número de fuerzas del ejército ha disminuido drásticamente. Eso quiere decir que una parte está avanzando más adentro del imperio. Eso es malo. Hay que encontrarlos rápidamente e interceptarlos. ¡No! De eso se encargará mi nieto. Un ejército que contrarreste las fuerzas demoníacas se estaba preparando, deberían de estar avanzando también. No tienen que preocuparse de eso, unos simples no muertos no podrán lidiar contra las fuerzas del imperio. ¿Estás segura? ¿Qué clase de abuela sería si me interpongo en el camino de mi nieto? Ya veo. Lakius, avancemos hacia la ciudad. Si hay todavía un ejército deberíamos de eliminarlos. Hay una posibilidad de que el demonio avanzara también. Avancemos igual, limpiaremos la ciudad. No, está ahí. Souta-sama. La presencia de un demonio se encuentra en la ciudad. Tal parece que el ejército de no muertos son solo fuerzas sobrantes. Si está a un nivel adecuado, debería de poder invocar a varios demonios menores. La cantidad puede variar. En todo caso, que haya usado a los no muertos en vez de a los demonios, quiere decir que tal poder tiene un uso limitado. Entonces, supongo que debemos ir de frente. Llamen su atención en una parte, yo veré al demonio y calcularé su fuerza. No pienso actuar a menos de que estén a punto de morir o que su poder sea insuficiente, cualquiera de los dos. Lo sé, Souta-sama, agradezco eso. Lakius le hizo una petición a Souta: eliminar al demonio con sus propias manos. Ante esta actitud, Souta no dijo nada, ya que en un principio esta era su intención. Souta no planeaba ayuda a Blue Rose al 100% o lanzarse de frente para protegerlas, él solo se limitaría a brindar apoyo, que ya por sí era algo increíble, ya que su fuerza aumentaba 5 niveles más. Souta no las ayudaría en una lucha a muerte, pero tampoco dejaría que ella murieran. Todavía tenía cosas que investigar con respecto a Evileye y ahora a la propia Ginas. La existencia de los 13 héroes y su conocimiento era importantes. Antes de ir frente al enemigo a enfrentarlos, Souta se separó de Lakius, tomando su forma humana, se separó del grupo. Ginas acompañó a Blue Rose como un apoyo, ya que en esta ocasión solo estaba lidiando contra no muertos como medida de distracción y como un cebo para el demonio. A Lakius se le dio una espada creada por Souta. La espada misma era similar a la espada Killine Hiram, era un clon de Souta en términos materiales. Por sí sola no poseía poder alguno, la dureza del arma era alta calidad por lo que su resistencia estaba asegurada. Souta no intervendría en esta ocasión con apoyo mágico directo. Usando la espada como catalizador, él podría aparecer rápidamente tomando su lugar, mandando apoyo mágico de ser necesario, y muchas cosas más. Él estaría a una distancia que pueda ubicar toda la batalla y ubicar al demonio, pudiendo identificarlo mejor. Lakius se separó de Souta, su ayuda sería poca, pero la sola idea de que tendrían un reemplazo, podía hacerlas pelear por largo tiempos. En la batalla contra los 100.000 no muertos a cargo del comandante no muerto, Souta las había cubierto de energía sagrada y a Evileye de un manto infernal. La batalla en ese entonces, resultó fácil ya que su propia presencia eliminaba a los no muertos de menos nivel y a los de mayor poder los debilitaba. A Evileye también se le había puesta una defensa para la energía sagrada,
entrada para que no se vea afectada por sus propias aliadas, pero con el manto infernal sobre ella, los no muertos víctimas del fuego del manto aumentaron también. En aquella batalla, casi no tuvieron que usar sus fuerzas, parecía que hubieran luchado contra 100 no muertos de supuesto gran poder, pero con una debilitación activa, su poder era muy inferior. Lo único notable en esa batalla era que corrían por todas partes eliminando a los no muertos con su presencia. No fue reto. En esta ocasión no sería igual, la presencia de Souta no las ayudaría, pero tampoco las dejaría morir, aunque en esa parte lo dudaban mucho. La potencia de los ataques enemigos no podrían derrotarlas, incluso con la cantidad. Al adelantarse a una cierta distancia, las fuerzas no muertas avanzaron en respuesta a su presencia. Todas avanzaron en una oleada, mientras Gagaran tomaba la vanguardia, la Kyus la seguía, atrás de ellas estaba Evileye quien luchaba con magia, y en la retaguardia se encontraban las gemelas Higinas, esto debido a que, al adentrarse adentro del ejército, serían rodeadas rápidamente, tomando como el centro de la posición. La maga Evileye daría apoyo mágico cuando sea necesario, eliminando así los no muertos sobrantes. La formación fue perfecta, la propia Higinas estuvo alabando esta forma, les permitía servir como cebo al demonio sin siquiera dar un esfuerzo mayor al lidiar contra tal número de fuerzas. Eliminaron a una gran parte del ejército mientras avanzaban hasta la entrada de la ciudad. En ese momento, un cambio surgió, un hechizo se lanzó a todo el grupo, siendo rodeadas por muertos vivientes, pero sin ningún signo de daño. No tenía sentido el hechizo, pero la razón tras esto apareció justo después. De un momento a otro, todo ardió. ¿Fuego? ¿Cómo? No, la Kyus mira bien, se están cubriendo de fuego. Este hechizo es una contramedida contra el fuego. Si no nos lo hubiera lanzado, hubiéramos sido afectadas por el propio calor del entorno. Pero aún con todo eso, parece que siguen rodeándonos. Gagaran recibió un ataque desde su flanco derecho, el esqueleto recubierto de fuego, se arremetió contra su cuerpo con una espada en mano. Gagaran había recibido el ataque y esperó la llegada del dolor de la quemadura, pero tal sensación no llegó, el hechizo que Souta lo había impedido. No quema. Es una defensa contra el fuego. En otras palabras, es como si estábamos al principio. Para ser exacto. Wow, ese Souta sabe cómo usar bien las habilidades, esto nos servirá mucho. Si de repente todo empieza a estar cubierto de fuego, creo que no hubiéramos podido sobrevivir. Souta-sama es increíble. Bueno, la Kyus no es momento de alabar, avancemos nuevamente. De acuerdo. Evileye, al llegar a la entrada, quisiera que derribes la entrada con un hechizo, ¿podrás? No hay problema. Avanzando nuevamente, el infierno rojo se sumó ante sus miradas, todo en llamas, dentro y fuera de la ciudad. El calor del fuego parecía querer quemar todo, pero todos dentro de aquel grupo de mujeres se inmutó totalmente, el calor no parecía afectarlas y sin ningún tipo de dificultad, llegaron a la entrada de la ciudad. En la puerta, Evileye lanzó un pilar de cristal. Cuando el cristal de gran tamaño se estrelló contra el muro de la ciudad, este explotó y se destruyó, su poder de choque quebró todos los alrededores del muro destruido. En ese momento, las mujeres que se adentraron ante una cantidad inimaginable de muertos en llamas se adelantaron, la ciudad adentro ante su vista, era total destrucción. ¿No fue el choque del cristal lanzado por Evileye? Las casas parecían derrumbarse en cualquier momento, una escena de caos y sangre en algunas partes, el fuego de los no muertos que estaban cerca de la ciudad, quemaban toda la ciudad y sus circundantes, mientras admiraban ese escenario de lo que fue una vez una ciudad animada, la mayoría personas dentro de Blue Rose se encontraron con sentimientos complicados. Si se hubieran quedado un tiempo más, la situación hubiera sido distinta. Pero no había tiempo de lamentarse, incluso en su situación, los no muertos siguieron avanzando, incluso había zombies semi-humanos dentro de las nuevas fuerzas, eran antiguos ciudadanos, estos también estaban cubiertos por fuego. Si alguien viera la escena que se veía en este momento estaría completamente asombrado. Las 6 mujeres dentro de aquella ciudad estaban rodeadas de fuego, tanto de las casas, como de los esqueletos y zombies cubiertos de fuego. De entre un momento a otro, mientras avanzaban, una explosión se pudo oír. Mientras ellas giraban su atención hacia la dirección de la explosión, 2 seres chocaron creando una explosión. La destrucción de grandes terrenos de la ciudad dejó un cráter en un rincón de la ciudad. Grandes terrenos de tierra fueron arrojados por los cielos y los no muertos circundantes se vieron afectados. Incluso las mujeres que habían estado imperturbables en la ciudad de fuego, recibieron una onda de choque que las hizo caer al suelo. Muchos de los no muertos que estaban más cerca de la explosión fueron eliminados.
Con gran interés en el origen, se acercaron mientras eliminaban a los no muertos en su camino. Cuando llegaron al origen, pudieron ver de cerca el gran cráter. Ahí, en ese gran cráter se encontraba Souta, ileso y sin ningún tipo de daño en su cuerpo. A un costado, un demonio, uno con armadura y una lanza que transmitía un calor intenso, fuego salía desde los orificios de su armadura, que se veía destruida. Poco después, el demonio de gran presencia se desmoronó en pedazos, su cuerpo se tornó de un negro puro desmoronándose, su fuego interno se apagaba rápidamente y su armadura imponente se desmoronó con su cuerpo, al igual que las armas que poseía en su espalda y en su mano. Todas ellas vieron la espalda de Souta mientras el demonio desaparecía, una escena gloriosa. Un solo humano se paró con una espada en mano en medio de enorme cráter que hacía seña de su gran batalla. Fin del capítulo 30. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.